parecer nos quedamos por prescripción de ejercicio. No habíamos terminado todavía la parte de hipertensión, entonces. Todavía no, porque se le escuchaba bastante cortado. Ah, ok. ¿Me confirman si ya se presenta? Sí, ahorita. Ok. Bien, ya habíamos revisado nosotros este cuadrito, solo vamos a hacer ahí unos. Bueno, vamos a recordar, vamos a hacer un pequeño recordatorio acá en esta parte. Y decíamos pues que principalmente para la prescripción hay que tener cuidado porque hay que recordar que ya son pacientes que están medicados, son pacientes que ya tienen algún problema. Entonces, jugamos con las siguientes variables. Hablábamos de un periodo de calentamiento y de enfriamiento de más o menos entre 5 a 10 minutos, los tipos de ejercicios que más se recomendaban, ejercicios aeróbicos, pero también un poquito de ejercicio de resistencia, la intensidad, que vamos a ver esa formulita, la duración y la frecuencia, que eran las variables que había que tomar en cuenta a la hora pues de prescribir un ejercicio en un paciente pues hipertenso. Y poníamos también este cuadrito donde podíamos estar trabajando nosotros por semanas, y podemos ver que conforme va pasando el tiempo podemos ir nosotros aumentando también según pues las sesiones. Y decíamos siempre no olvidar esas variables de tener un periodo de calentamiento, de actividad y enfriamiento, donde va una fluctuación entre ese calentamiento, ponerle un poquito más de intensidad a la actividad que se esté realizando, pero nunca terminar en esa parte, ¿verdad? Sino siempre recordar la parte del enfriamiento. Si iniciáramos una pauta como esta, tendríamos que tener en la primera sesión 15 minutos, en la segunda, en la tercera también 15 minutos. Luego, conforme van pasando las semanas, como puede ver aquí, segunda semana, tercera semana, cuarta semana, siempre vamos a ir nosotros manejándolo por 3 sesiones semanales. O sea que para pasar de una semana a otra, tenemos que ir jugando nosotros con 3 sesiones semanales. Como van viendo, conforme las semanas van pasando, vamos aumentando la parte de la actividad. Desde la semana 1, 5 minutos, podemos ver la semana séptima, 18 minutos, podemos ver acá un tiempo total de 15 minutos para la séptima semana, ya casi llegamos a la media hora, y así sucesivamente podemos ir nosotros aumentando la actividad, un poquito de intensidad, hasta llegar, por decir algo, a las 10 semanas, ya con una rutina de aproximadamente 40 minutos. O sea, va un proceso gradual, porque si nosotros pretendemos hacer llegar a una persona ya con un problema, pues se va a dificultar, porque recordemos que hay que tomar en cuenta diferentes variables, y una de ellas son los tratamientos. Muchos de los tratamientos de los hipertensos van orientados a disminuir, ya sea pues la frecuencia cardíaca, en caso que haya una arritmias, y también en la disminución de la presión arterial. Entonces, porque estamos bloqueando nosotros a la bomba cardíaca. Entonces, si hay un bloqueo y nosotros le exigimos más, o sea, el corazón ya no va a dar, porque está medicado. Entonces, ahí puede haber problemas. Uno de los principales signos puede ser un dolor, ¿verdad? Un dolor en el pecho. En cuanto a la evaluación pues, del paciente hipertenso, como en estos pacientes el riesgo de enfermedad cardiovascular es elevado,
se les debe de realizar pues, una prueba de esfuerzo antes de iniciar la rutina de ejercicio, que sería lo ideal, la cual pues se recomienda para identificar si hay algún grado de isquemia, si hay alguna arritmia, isquemia miocárdica, que no se haya detectado y que no presente síntomas también, por eso habla de una isquemia miocárdica asintomática, entre otras cosas. La prueba de esfuerzo también puede proporcionar datos acerca de la frecuencia cardíaca máxima y la respuesta de la presión arterial, con lo que servirán para establecer pues, la prescripción del ejercicio. Hay pacientes que también cursan con otras enfermedades de origen osteomuscular que deben tomarse en cuenta pues, a la hora de iniciar el ejercicio. Sobre todo, acordémonos que el hecho de que una persona sea hipertensa no quiere decir que no pueda padecer también, como dice ahí, de una enfermedad osteomuscular. Pensemos en una persona de 50, 60 años, probablemente pueda tener algún problema muscular o algún problema a nivel óseo de las articulaciones. No queda exento de presentar una artritis, otras enfermedades que afectan el tejido conectivo, o sea, un montón de cosas. Entonces hay que tener también presente eso para el tipo de ejercicio que nosotros vamos a prescribir, porque puede ser que, claro, el paciente sea hipertenso, pero imagínense, padece de una artritis, donde las articulaciones también estén dañadas, entonces sumamos ese otro componente también a la hora de realizar pues una prescripción. Los pacientes pueden perder un mínimo de 1000 kilocalorías acumuladas durante la semana con ejercicio aeróbico, y cuando incluye pues, un entrenamiento de resistencia, esto reducirá la cifra de presión arterial también. Esto se puede alcanzar con un mínimo de 3 sesiones semanales o más, si dentro de los objetivos está la pérdida de peso. La sesión pues, de entrenamiento debe de comenzar con un periodo de calentamiento y debe de terminar siempre con un periodo de enfriamiento. El tiempo de ejercicio aeróbico, ya sea caminata, ciclismo o natación, debe ir aumentando gradualmente desde 30 hasta unos 45 minutos. La frecuencia cardíaca es la principal guía para la práctica del ejercicio aeróbico y debe ser monitorizada, ya sea con un monitor de pulsera o con un monitor de telemetría. Algo importante es que para saber los valores basales, o sea, los valores basales nuestros, yo les comentaba que hay que hacerlo pues en reposo, ¿verdad? Pero en reposo. Y eso pues para que sea un valor pues más exacto, debemos de hacer esa toma de frecuencia cardíaca antes de levantarnos. O sea que si usted se despierta y antes que se levante al baño, a cepillarse los dientes o lo que usted se levante a hacer, tómese la frecuencia cardíaca. Esa va a ser su frecuencia cardíaca basal, porque usted ya se levanta, ya modificó, hemodinámicamente ya modificó pues la parte pues del componente vascular, entonces puede cambiar. Entonces para tomar esa frecuencia cardíaca basal tiene que ser acostadito, ¿verdad? Antes de que se levante. Los objetivos de la frecuencia cardíaca deben encontrarse para pacientes hipertensos entre un 55% a un 79% de la frecuencia cardíaca máxima, porque ya decíamos, no lo vamos a llevar al 100% de un solo, porque no va a ser viable y el paciente tampoco va a responder, o la persona no va a responder. Es preferible obtener la frecuencia cardíaca máxima en una prueba de esfuerzo, pero en ausencia de dicho examen, y si la respuesta cardíaca no está limitada por medicamento, algún marcapaso o una neuropatía, entonces la frecuencia cardíaca máxima puede ser estimada con la fórmula que estuvimos revisando. Se considera que lo ideal sería pues realizar ejercicio físico cada día, pero diversos estudios demuestran que la práctica de ejercicio con una frecuencia de entre 3 a 5 veces por semana ya resulta efectiva para reducir los niveles de presión arterial de forma considerable. Las sesiones de entrenamiento deberían de empezar con una fase de calentamiento que generalmente se recomienda que dure entre unos 10 a 15 minutos aproximadamente. El ejercicio físico recomendado en pacientes hipertensos es de tipo aeróbico, como por ejemplo caminar a un buen ritmo o actividades que suponen un esfuerzo equivalente como nadar, bicicleta, etc. Se recomienda que durante las primeras sesiones de entrenamiento el paciente realice sesiones de corta duración y que progresivamente va incrementando hasta los 45 o 50 minutos diarios, repartidos más o menos entre 3 a 5 sesiones a la semana. Asimismo, la duración y la intensidad del ejercicio tienen que ser individuales en función de la valoración inicial del médico. O sea, cada persona va a responder de una forma diferente, por lo tanto, las evaluaciones igual son de manera individual.
Durante los últimos 5 a 10 minutos del ejercicio debe reducirse progresivamente la intensidad de la actividad hasta la situación de reposo. Esta sería pues la fase que se denomina como de enfriamiento. Durante la sesión de ejercicio, la frecuencia cardíaca tiene que aumentar entre el 60 al 90% la frecuencia cardíaca del individuo. Se puede estimar la frecuencia cardíaca máxima restando la edad, utilizando pues una constante que es el 220, se le resta la edad para calcular la frecuencia de entreno y para sacar los porcentajes, si queremos trabajar un 50%, un 60%, un 70%, sobre lo que se hace es multiplicar ese valor por 0.0, 0.90. Si quisiéramos trabajar, pues, a una frecuencia cardíaca con el 60%, por decir así, de su potencial, ¿verdad? O sea, estamos hablando que este dato nos va a dar, pues, un porcentaje, a qué porcentaje estamos trabajando. Pero para que un ejercicio sea funcional, tendría que andar en ese rango, ¿verdad? Entre el dato que nos dé al multiplicar pues esa frecuencia cardíaca por 0.60, 0.90. Y vamos a ver un ejemplo de eso. Frecuencia cardíaca máxima es 220 menos la edad. Es decir, que si un paciente tiene 55 años y aplicamos la fórmula, su frecuencia cardíaca máxima sería 165. Al restar al 220, restarle pues los 55 años, tendríamos pues una frecuencia cardíaca máxima, o sea que sería el 100%, 165 latidos por minuto. O sea que si nosotros lleváramos a ese paciente al máximo, a lo máximo que pudiera dar, ese corazón va a estar trabajando a 165 latidos por minuto. O sea, eso es el 100% para ese paciente de 55 años. Y si la persona debe de comenzar con un 55% de su frecuencia cardíaca máxima, esto equivaldría a 91 latidos por minuto. O sea que al monitorizar a este paciente o a esta persona, su corazón debe estar latiendo a 91 veces por minuto para decir que estamos trabajando al 55%. Pero si lo queremos llevar aún más, lo podemos llevar al 79% y ahí ya serían 130 latidos por minuto. O sea, si le pusiéramos un monitor y estuviera haciendo una actividad, ese corazón tendría que estar latiendo 130 veces por minuto. Cuando la persona comienza con una pobre condición física, incluso se puede bajar un poquito más y comenzar a un 50, a un 60% de la frecuencia cardíaca máxima. Y gradualmente, conforme va respondiendo, vamos aumentando entonces la intensidad. Porque si de un solo lo queremos meter a un 79% de su frecuencia cardíaca máxima, no va a dar. No va a dar, eso se le puede desmayar o un dolor precordial. Entonces, veamos el ejemplo. Persona de 55 años, cálculo de frecuencia cardíaca máxima, el 220 menos 55 años, 165, de la frecuencia cardíaca de entrenamiento. O sea, ahí tenemos 220 menos 55, 165. Entonces lo que queremos es, si queremos trabajar a un 60% o a un 90%, eso es lo que está expresado acá. Multiplicamos entonces la frecuencia cardíaca máxima por ese valor y nos da la frecuencia cardíaca por minuto. 165 por eso, o sea, 99 latidos por minuto, 165 por 0.9, 149 latidos por minuto. Durante la sesión de ejercicio, el corazón debe latir a una frecuencia situada entre 99 y 149 latidos por minuto para que sea funcional. Si se logra superar ese nivel, debe pues, de empezarse con un esfuerzo más bajo y aumentar a medida que pues, la persona vaya progresando. Si se toma un medicamento que pueden alterar la frecuencia cardíaca, como por ejemplo beta bloqueadores, hay que consultar al médico antes, porque si no, nunca va a llegar ese corazoncito a eso, ¿verdad? Porque usted va a aumentar la intensidad, pero la persona puede resentir, ¿verdad? Esa parte, porque el corazón ya no se va a... ya no va a ser tan funcional porque lo estamos bloqueando nosotros con medicamentos. Entonces ahí puede haber problemas de oxigenación, problemas de dolor en el pecho e incluso desmayo, ¿verdad? Por la falta de perfusión, porque hay un bloqueo. Precaución y ejercicio. Los riesgos del ejercicio físico en el paciente hipertenso están relacionados con las presiones arteriales que éste impone durante su práctica sobre las arterias lesionadas por la misma hipertensión, sobre todo cuando una elevación de la presión arterial no se acompaña pues, de una reducción de la resistencia periférica. Recordemos que cuando hay un aumento de la presión arterial, lo que pasa es que la sangre está ejerciendo una gran presión en la pared de las arterias, porque eso es presión arterial.
entonces las comienza a dañar, comienza a lacerar, comienza también a hacerlas rígidas, hay un aumento pues de la capa muscular porque se llena pues de fibras de colágeno, entonces se pierde la estructura y todo eso pues va orientando a que haya un daño a nivel del endotelio. Y ya sabemos nosotros que si hay un daño a nivel del endotelio, las arterias se vuelven rígidas, eso aumenta la presión arterial y entonces hay que tener precauciones en esa parte. Primero porque si aumenta tanto la presión arterial puede llegar un momento que se pueda romper un vasito también. Se puede romper un vasito, genera una hemorragia y nos complicamos dependiendo de dónde sea pues la hemorragia. Los accidentes observados suelen ser pues, por la ruptura vascular de un vaso lesionado o congénitamente alterado como una ruptura de un aneurisma, una hemorragia subaracnoidea, hemorragia retiniana. Cuando nos referimos a este tipo de complicaciones es porque son bastante complejas. Una hemorragia retiniana le va a provocar un daño a nivel de la retina que puede hacer que usted pierda la visión de ese ojo. Un aneurisma no es nada más que una inflamación, por decir así, de una parte de la pared arterial. Creo que ya les he dicho yo que para reconocer un aneurisma es como que si usted inflara una vejiga y que a esa vejiga le saliera un chichón. Esa parte de donde se formó ese chichoncito ha quedado esa parte de la vejiga más frágil. O sea que si usted sigue inflando esa vejiga, lo más probable es que va a reventar esa vejiga de esa zona. Entonces a una arteria le pasa lo mismo, como que se le forma un chichoncito. Entonces si aumenta la presión arterial, puede aumentar el riesgo de que reviente esa zona de la arteria porque ha quedado más frágil. Eso es un aneurisma. ¿Y por qué habla de una situación congénita? Porque muchos de nosotros podemos tener un aneurisma y no darnos cuenta. Imaginemos un aneurisma a nivel cerebral, aumenta la presión arterial y se revienta ese aneurisma, un accidente cerebrovascular hemorrágico que lo puede llevar a la muerte. Y muchas personas han tenido muertes súbitas precisamente por ese tipo de aneurisma. Nunca en su vida se supo que tenían aneurisma, hasta que fallecen, ¿verdad? Por tal causa. Porque no nos andamos haciendo nosotros resonancias magnéticas, así como de rutina, ¿verdad? Nadie dice, el próximo año me voy a hacer una resonancia magnética para ver cómo estoy. No. Uno, porque es bien caro. Y muchas veces ni siquiera nos hacemos chequeos médicos de rutina, mucho menos vamos a invertir, por decir algo, en escanearnos, ¿verdad? En escanearnos para saber si hay algún tipo de problema. O sea, una resonancia magnética, estamos hablando que anda alrededor de entre, ¿qué? $300, $350 de una parte de su cuerpo. Ahora imagínense ustedes si se quisiera escanear por lo menos parte del cuello, cabeza, tórax y abdomen, ¿cuánto le saldría ese estudio? Entonces, son caros, ¿verdad? Son caros. Fenómenos tromboembólicos sobre vasos lesionados, especialmente en órganos blancos como corazón y cerebro, también. Una cosa es el daño directo que se hace a nivel de un vaso sanguíneo y lo otro es también el daño que provoca este aumento de la presión arterial sobre el endotelio, que lo puede lacerar, formar un coágulo, y ese coagulito en algún momento se puede desprender, y a eso es lo que conocemos como un fenómeno tromboembólico. O sea, un trombo es un coágulo. Un trombo es un coágulo. Un coagulito de sangre. Un émbolo es algo que tiene movimiento, así como los émbolos de las jeringas, o sea, por eso se llama émbolo, ¿verdad? Tiene movimiento. Entonces a esto se le dice fenómeno tromboembólico, porque de estar fijo va a pasar a generar o tener movimiento. Cuando se desprenda un pedacito de esa placa, entonces se convierte en un émbolo, y ese émbolo comienza a viajar por todo su torrente hasta llegar a una arteria donde ya no puede pasar. Y cuando ya no pasa, ahí tenemos entonces el fenómeno tromboembólico que resultó con un infarto, porque llegó a obstruir un sitio donde se va a generar un infarto. O sea, si ocurriera en el cerebro, generaría un accidente cerebrovascular de tipo isquémico. O sea que tapó una arteria y esa zona del cerebro quedó sin irrigación, se infarta. Y dependiendo qué zona sea, así va a perder usted algunas funciones, ¿verdad?
Por eso es que en el cerebro está mapeado. Brodmann hizo un mapa del cerebro donde le puso numeritos y cada uno de esos numeritos lo relaciona con una función específica. Por eso es que hay personas cuando tienen accidentes cerebrovasculares pierden algunas funciones, a veces no todas. Hay personas que pierden el habla, hay personas que pierden la audición, la movilidad, la sensibilidad, o sea, un montón de situaciones. Pero es dependiendo del área que se afectó. De eso es lo que depende esta parte. Entonces, todo esto puede pasar, ¿verdad?, en un paciente. Bueno, nosotros podemos hacer una prescripción no tan buena, ¿verdad? Porque no nos percatamos de un montón de cosas que pueden suceder, porque él es un paciente normal, recordemos eso, él es un paciente normal. El riesgo-beneficio es altamente favorable para la mayoría de pacientes con hipertensión, pero deben de tomarse algunas precauciones. Los pacientes con presiones arteriales sistólicas mayores o iguales de 160 a 100 deben de disminuir y controlar varias veces sus presiones antes de comenzar el programa, porque imagínense, de 160 a 100 y durante el ejercicio usted lo hace llegar a 180, lo hace llegar rapidito usted a una crisis hipertensiva. Y ya con una crisis hipertensiva aumenta sustancialmente el riesgo de un infarto y de todo lo que usted crea que puede pasar. Los pacientes que usan antihipertensivos tipo bloqueadores beta o diuréticos pierden parcialmente también la capacidad, pues, de controlar la temperatura durante el ejercicio, ya sea en ambientes de mucho calor o de mucha humedad. Estas personas deben de recibir educación acerca de los signos y síntomas de alerta, acerca del golpe de calor, deben usar ropa adecuada que facilite la evaporación y el enfriamiento. Pero nosotros vemos a veces que tenemos una mala concepción de lo que es quemar calorías. Y hay personas que comienzan a envolverse todo. Se ponen fajas, bolsas plásticas, se ponen sudaderas, pants, pensando que de esa manera pues va a tener quizá un mejor programa en cuanto a quemar calorías, y no es cierto. No es cierto que usted va a quemar grasita de esa manera, porque si eso fuera cierto, que quemáramos grasa sudando, pues creo que no hubieran personas con obesidad, creo, acá en el país, más en verano, ¿verdad?, que se pone así un poquito caliente. Entonces bastaría con comenzar a sudar y a sudar y a sudar y no tendríamos problemas de obesidad. Pero como no funciona la cosa así, y con eso no quiere decir que en el sudor no haya ácido graso, ¿verdad? ¿Cómo no? Hay grasita, pero no esa grasita que nosotros necesitamos quemar. Entonces no es una forma adecuada de envolver a una persona, creyendo que va a ser más funcional el ejercicio. Como siempre decimos, los fármacos como los bloqueadores alfa, los bloqueadores beta y bloqueadores de los canales de calcio y los vasodilatadores pueden provocar una hipotensión después de una interrupción abrupta del ejercicio, por lo cual en estos casos siempre se recomiendan periodos de enfriamiento un poquito más prolongados. O sea que el problema no es el estar, por decirlo de alguna manera, cumpliendo con la fase de calentamiento, con la actividad y el enfriamiento, y que así tiene que ser porque así es. No, precisamente por esto. Porque si está haciendo usted ejercicio o está con una persona medicada en una rutina de ejercicio y usted se detiene de choque por el mismo efecto de los medicamentos, eso puede provocar una hipotensión. Y al generar una hipotensión, sus tejidos van a estar demandando más oxígeno, van a estar demandando más nutrientes, pero como hay una hipotensión no se va a dar eso, entonces ahí se puede dar un problema. Por eso es que en este tipo de personas no se puede tener así como de choque, sino que hay que tener una fase de enfriamiento un poquito más prolongada hasta llegarlo a la calma. Pero si lo lleva a la calma de un solo, puede que haya una hipotensión refractiva al ejercicio. Entonces ahí se puede complicar, ¿verdad? Porque hay que subir esa presión entonces. Y usted en un gimnasio no va a poder subir una presión así de por arte de magia, ¿verdad? Porque cuesta, o sea, no es lo mismo usar un medicamento para bajarle la presión arterial que usar un medicamento para subirse. Porque ahí sí es más complicado, ¿verdad?, subir la presión arterial. En una presión hipotensa, imagínense un 70-40, un 80-40, o sea, muy baja esa presión, ¿verdad? Se le puede desmayar a alguien en esas condiciones. Los pacientes con cambios sugestivos
de isquemia miocárdica durante la prueba de esfuerzo requieren ajustes de la frecuencia cardíaca meta y el uso de otras guías de manejo para su entrenamiento físico. La hipertensión arterial es uno de los desórdenes médicos más comunes y está asociado con un incremento de la incidencia de muerte por enfermedad cardiovascular. El tratamiento antihipertensivo farmacológico por sí solo ha tenido poco éxito en la reducción de las complicaciones cardiovasculares. Se debe de incentivar al paciente con factores de riesgo a tener modificaciones en el estilo de vida como método para prevenir la hipertensión. Programas de ejercicio que incluyan mejoras en la resistencia y en la condición física no solo juegan un papel en la prevención primaria, sino que disminuyen los niveles de presión arterial en el paciente hipertenso. Existen evidencias que algunos mecanismos como la función del endotelio en la vasodilatación y la función diastólica del ventrículo izquierdo están implicados en la reducción de las cifras de tensión arterial en el paciente hipertenso mediante el ejercicio. Además, este mejora la rigidez de la pared arterial, así como los efectos neurohumorales, vasculares y de adaptación estructural. La disminución pues, de las catecolaminas, del peso corporal y de las reservas de grasa están asociadas a una mejoría en la sensibilidad a la insulina. O sea que el ejercicio, aparte pues, de todos los beneficios que tiene en cuanto a la vasodilatación y todo eso, juega un papel importante en mejorar la sensibilidad a la insulina. ¿Para qué me sirve eso? Si hay un paciente que ya tiene problemas de intolerancia a los carbohidratos, de resistencia a la insulina, que la resistencia a la insulina no es nada más que la insulina no tiene ya la capacidad para meter a la glucosa a la célula, entonces con el ejercicio se mejora esa parte. Con el ejercicio se mejora la sensibilidad a la insulina. O sea que se despiertan los receptores, los GLUT4 a nivel pues muscular, ¿para qué? Para captar glucosa y de esa manera poder metabolizarla. Por eso que uno de los pilares de los pacientes con enfermedades metabólicas es el ejercicio, ¿verdad? Es la prescripción del ejercicio, porque mejora sustancialmente muchos de los mecanismos metabólicos que están alterados. Y uno de ellos, la resistencia a la insulina, que ya sabe usted que no es nada más que esa insulina es deficiente. Esa insulina ha perdido esa capacidad para poder incorporar a la glucosa a la célula, porque en la sangre no la ocupamos, o no es funcional, ¿verdad? La glucosa tenemos que meterla a la célula para que ésta, a través de reacciones, genere ATP, o sea, producir energía. Se debe tener claro que la prescripción del ejercicio en pacientes con hipertensión arterial es necesaria y sus beneficios están comprobados. Debemos de tomar en cuenta que la actividad física en estos pacientes debe de hacerse con las previsiones que amerita y que debe llevar a un estudio consciente e individualizado de cada paciente, para así tener el mayor aprovechamiento de la actividad física con la menor cantidad de riesgo y sobre todo recordar que el deseo de iniciar un programa de entrenamiento físico en el paciente hipertenso debe de nacer de él mismo, de su deseo de mejorar su calidad de vida. Y con eso pues terminamos esta parte y vamos a iniciar otro tema que también tiene relación, que es ya con las complicaciones de esta. O sea que si en un momento no se hizo nada por una persona en hipertensión arterial, sabemos nosotros que una de las principales consecuencias de la hipertensión arterial podría ser una insuficiencia cardíaca. De tanto que el corazón trabajó, que va a llegar un momento que ese corazoncito ya no va a trabajar adecuadamente, va a sufrir cambios configuracionales y puede que se haga deficiente el corazón. Y cuando ese corazón se vuelve deficiente, es entonces cuando estamos ante insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca no es nada más que el corazón ha perdido esa capacidad de funcionar adecuadamente. Si el corazón, por decir algo, tiene una fracción de eyección que decíamos más o menos entre el 70 al 90, del porcentaje pues, del volumen total que pues mueve por minuto, vamos a decir que eso representa más o menos entre 70 a 90 ml en su fracción de eyección. Quiere decir que cada vez que el corazón se contrae, expulsa
más o menos entre 70 a 90 ml. Cada vez que el corazón se contrae, está expulsando esa cantidad de sangre. Cantidad de sangre que se está moviendo constantemente, oxigenando y nutriendo sus tejidos. Pero cuando eso ya no pasa, cuando disminuye esa fracción de eyección, entonces ya un corazón insuficiente. ¿Por qué un corazón insuficiente? Porque ya no tiene las propiedades para poder oxigenar adecuadamente todos los tejidos, ni para perfundir todos los tejidos. Enfermedades cardiovasculares, ya las conocemos. Tenemos ahí un corazoncito. Tenemos ahí un corazoncito donde podemos ver dos situaciones. Podemos ver una situación obstructiva y podemos ver una situación de un ateroma. Aquí tenemos un ateroma más obstrucción y aquí tenemos un ateroma. O sea que el corazoncito puede enfermarse precisamente por el aumento de la presión arterial, que lo que provoca es un daño en este endotelio. Entonces, como provoca un daño, eso cambia de ser una superficie lisa a ser una superficie áspera, y eso hace que se comience a acumular grasita. Esa acumulación de grasita vuelve una placa ateromatosa y por lo tanto la arteria se vuelve rígida. Pero de tanto que se pasa lacerando acá, puede ser que se forme un coagulito, ¿verdad? Un trombo. Cuando ese trombo se desprende y llega a obstruir una zona donde va a restringir el flujo total, es lo que se conoce como un infarto. Por eso vemos aquí que está azulito, porque esto llegó a obstruir una de las arterias importantes de su corazón y generó un infarto. Eso es uno de los mecanismos de la fisiopatología de las enfermedades cardiovasculares. Pero cuando hablamos pues ya de insuficiencia cardíaca, podemos tener una clasificación también de esa insuficiencia cardíaca. Y a la insuficiencia cardíaca muchas veces no solo es la insuficiencia cardíaca, sino que es una insuficiencia cardíaca congestiva, que quiere decir que hay mal manejo de líquidos. Aparte que ya el corazón está trabajando mal, ya su cuerpo también está manejando mal los líquidos. ¿Qué quiere decir? Que se está reteniendo líquidos. Por la misma insuficiencia también comienza a retener líquidos. Entonces, como usted está reteniendo líquidos, su corazón tiene que hacer un mayor esfuerzo para trabajar adecuadamente. Por eso es que hay personas hipertensas en primeros grados de insuficiencia cardíaca, se les comienzan a hinchar los pies. Y siempre se quejan de que en la tarde los tienen los pies bien hinchados, que amanecen bien, pero ya en la tarde ya les aparecen los piecitos hinchados. Es precisamente por eso, porque hay una insuficiencia cardíaca congestiva, donde el músculo del corazón no bombea sangre tan bien como debería de hacerlo. Entonces se va quedando retenida esa agua ahí en sus tejidos. Determinadas afectaciones, como las arterias estrechas en el corazón, enfermedades de las arterias coronarias o la presión arterial alta, dejan progresivamente el corazón demasiado débil o rígido como para llenarse y bombear pues, de forma eficaz. Perdón. Enfermedades. Hola, pregunta. ¿No se ha desconectado la llamada? Hola, hola. No se ha descontado. No, doc, todo bien. Ok. Bien, entonces, cuando hablamos pues de enfermedades cardiovasculares, no es posible revertir todas las afectaciones que provoca la insuficiencia cardíaca, pero los tratamientos pueden mejorar los signos y los síntomas de la insuficiencia cardíaca y ayudar a vivir más tiempo. Los cambios en el estilo de vida, como hacer ejercicio, reducir el sodio en la dieta, controlar el estrés y adelgazar, pueden mejorar la calidad de vida de este tipo de personas. Una manera de evitar la insuficiencia cardíaca es prevenir y controlar las afectaciones que la originan, como la enfermedad de las arterias coronarias, la presión arterial alta, la diabetes y la obesidad, o sea, todas aquellas enfermedades metabólicas.
pueden hacernos que tengamos nosotros problemas o complicaciones a nivel cardíaco. La insuficiencia cardíaca. Las guías actuales, pues, de el Colegio Americano, pues, de Cardiología y de la Asociación Americana del Corazón, definen la insuficiencia cardíaca como un síndrome clínico complejo resultado de alteraciones estructurales o funcionales del llenado ventricular o de la expulsión de sangre, lo que a su vez ocasiona síntomas clínicos cardinales de disnea, fatiga, signos de insuficiencia cardíaca con edema y estertores. Si nosotros acumulamos líquidos, si nosotros empezamos a acumular agua en nuestro cuerpo, entonces van a comenzar a aparecer estos signos o síntomas, disnea y fatiga. ¿Alguien sabe qué es la disnea? ¿Alguien sabe qué es la disnea? ¿O tienen una idea de qué es la disnea y cuál es la diferencia entre disnea y fatiga? Porque podrían confundirse esos términos. ¿Alguien tiene una idea? Hola, hola. ¿Alguien tiene una idea de qué es disnea? Hola, Doc. Creo ¿Hola? que es como la falta de aire. O sea que cuando hablamos nosotros, gracias, cuando hablamos nosotros de disnea, precisamente estamos hablando de eso, ¿verdad? De esa falta de aire. O sea, para que tenga una idea de qué es esa falta de aire, es como que si usted estuviera haciendo un ejercicio sumamente intenso y en el momento que usted siente que ya no le alcanzan sus pulmones para meter aire, eso es disnea. Cuando usted ya tiene que detenerse, ¿verdad? Porque usted dice, ya no puedo, porque ya por más que trate de respirar, ya no puedo respirar. O sea que cuando una persona tiene disnea, para que vean lo feo que puede sentir una persona en reposo, lo que usted siente cuando está haciendo una actividad sumamente intensa que ya no puede más, esa falta de aire, eso es disnea. Por eso es que es bien grave esta sintomatología, ¿verdad? Porque hay pacientes que presentan disnea en reposo. Imagínese usted estar cansado en reposo, no poder respirar, sentir que se está ahogando. Eso es disnea. Pero a veces se confunde con fatiga porque parecería que es igual, porque son personas que va a tratar la manera pues de no hacer actividades precisamente porque va a tener el otro signo, ¿verdad? De la disnea, que se va a cansar. Pero la fatiga es adinamia, es esa sensación de no querer hacer ninguna actividad, como cuando decimos estás anémico, este está anémico, solo dormido quiere pasar, no se levanta para nada. Entonces, una persona con insuficiencia cardíaca congestiva, aparte del problema de disnea, de cansarse con hacer pequeñas actividades, también va a presentar ese problema de fatiga, ¿verdad? Esa adinamia, no tener ganas de hacer nada porque no tiene esa vitalidad, no tiene esa fuerza para hacer una actividad. ¿Por qué edema y por qué estertores? El edema no es nada más que hinchazón, inflamación. ¿Pero por qué? Por agua, por acumulación de líquidos. O sea que, en pocas palabras, lo que está pasando es que usted está acumulando líquidos. Está acumulando líquidos en su cuerpo. Por eso es que las personas pueden llegar a hincharse, a tal grado que no se hinchan solo de los pies, se pueden hinchar de las manos, de la cara, pueden acumular líquidos en el abdomen. O sea, un cuadro bien complejo. Un cuadro bien complejo, la verdad. No es un cuadro así que no pasa nada, ¿verdad? No, es un cuadro realmente bastante complejo. ¿Y por qué estertores? Los estertores son aquellos ruidos que podemos escuchar nosotros en los pulmones. Ruidos como cuando usted tiene un proceso gripal, pero bien fuerte. Y cuando usted tose, siente que ese pecho le suena como que es tambor. Entonces, a eso nos referimos cuando hay estertores. Pero no pueden haber también solo estertores, no que pueden haber sibilancias. Las sibilancias es un silbido. Si alguien acá quizás recuerda de pequeño cuando le daba tos, que las personas podían decir, te chilla el pecho, ¿verdad? Es precisamente eso es una sibilancia. Cuando usted escucha un silbidito cuando respira,
Y eso es producto que ha acumulado ya sea líquido, moco, o los bronquios se han hecho estrechos. O sea que cuando disminuye la luz de un bronquio, el aire sale con mayor turbulencia y puede generar un silbido. Y ese silbido es un sinónimo de que algo está pasando. Una persona, por decir algo, que padece de asma, con frecuencia puede presentar sibilancias, porque ellos sienten que se ahogan también, porque se ha producido una gran cantidad de moco, los bronquios han reducido su luz y el aire está pasando con una gran resistencia que puede generar incluso hasta un silbidito. Eso es una sibilancia. Para que tenga idea de qué es un estertor es como cuando... Esto es un estertor, tal vez se escuche. ¿Escuchan esto? ¿Escuchan eso? ¿Hola? Hola, hola. Sí, Doc, se le escucha. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estaré haciendo? ¿Qué estaré haciendo? ¿Qué se imaginan que estoy haciendo? ¿A qué suena esto que estoy haciendo? ¿A qué suena? Pues no se le escucha muy bien, pero como chillido de dientes. Como chillido de dientes. Escúchalo. ¿A qué suena? Que se está tronando los dedos. Algo así suena. Estoy, para que tenga una idea de lo que estaba haciendo, lo que estoy haciendo es estrujando unas hojas de papel y friccionándolas una sobre otra. Hoy imagínese usted, porque todos hemos escuchado ese sonidito, ¿verdad? Es sonidito cuando rozamos dos hojas de papel. Para que tenga una idea que un estertor es casi eso, como cuando usted agarra dos hojas de papel y las estruja. ¿Por qué? Porque ahí hay un frote que puede existir entre los pulmones y la capa que las protege, que se llama pleura. Como hay un problema, puede ser que tengamos también ese tipo de estertores, o otro de los estertores que puede ser bastante frecuente en pacientes con insuficiencia cardíaca es un estertor que parece al ruidito que se genera cuando usted está tomando algún líquido y con la pajilla comienza a hacer burbujitas. Cuando usted comienza a hacer burbujitas en ese líquido, se oye una especie ¿de qué sería? De un gorgoteo o algo así. Entonces sus pulmoncitos, cuando están llenos de líquido, también pueden hacer ese sonido. Como está mezclándose con el aire, entonces al mezclarse con el aire, se genera ese sonido, un sonido peculiar. Y ese sonido peculiar precisamente es este estertor. O sea que si algún momento usted escucha a una persona que su pecho está haciendo ese sonidito, probablemente hay una neumonía ahí, ¿verdad? Hay un edema agudo de pulmón. O sea que ese pulmón se está llenando de agua. ¿Por qué? Porque el aire que está entrando a nivel alveolar se está mezclando con el agua y se genera ese ruido como cuando usted hace burbujas en un líquido. Complicado, porque estas personas, ya solo con ese sonidito, ya usted puede pensar, no se está dando un intercambio gaseoso adecuado. Y si no se da un intercambio gaseoso adecuado, lo que se está generando es que no va a haber oxígeno entonces en su sangre para ir a suplir las demandas. Y ahora usted quisiera poner a hacer ejercicio a una persona con estas características, se lo mata, ¿verdad? Se le va a morir ahí, porque no hay un intercambio gaseoso adecuado. Entonces el corazón ya no funciona, los pulmones están llenos de agua, no se da intercambio, y usted lo pone a hacer un ejercicio de resistencia, lo mata ahí. Porque a esta persona se le va a cansar con solo verlo. Ya está cansado. Es lo que se conoce como la disnea. Y fatigado, ¿verdad? Por eso que no va a tener ganas de hacer nada. Porque no hay nutrientes en sus tejidos, no hay oxígeno en sus tejidos. O sea, por eso es que hablamos de esa fatiga. Entonces, esos son los signos característicos de ya una persona bien grave. Una persona bien grave o insuficiencia cardíaca. Porque hay grados de esto, ¿verdad? Hay grados de insuficiencia cardíaca. Epidemiología.
La insuficiencia cardíaca es un problema mundial con más de 20 millones de personas afectadas. La prevalencia general de insuficiencia cardíaca en la población adulta en países industrializados es del 2%. Su prevalencia sigue pues un modelo exponencial y se incrementa con la edad y afecta a 6 a 10% de la población mayor de 65 años de edad. La incidencia relativa de una insuficiencia cardíaca es más baja en mujeres que en varones, pero las mujeres representan casi el 50% de los casos de insuficiencia cardíaca por su mayor esperanza de vida. En Norteamérica y en Europa, el riesgo de por vida para desarrollar una insuficiencia cardíaca es de casi 1 en 5 a los 40 años de edad. O sea que la insuficiencia cardíaca no es una enfermedad de jóvenes, ¿verdad? Es raro. No quiere decir que un joven no pueda presentar insuficiencia cardíaca, claro que sí, pero es una enfermedad que tiene que llevar una progresión un poquito lenta, ¿verdad? Un poquito lenta. Por eso es que los casos de insuficiencia cardíaca se ven ya en personas mayores de 40 años, cuando ha tenido un montón de factores de riesgo o enfermedades también. En un joven, a menos que ya tenga un problema congénito, pues puede generar ese tipo de situaciones. De lo contrario, no. La prevalencia general de insuficiencia cardíaca parece incrementarse en parte por los tratamientos disponibles a la fecha para las cardiopatías, como un infarto al miocardio, miocardiopatías, problemas en la fracción de eyección, valvulopatías cardíacas, arritmias, lo que permite pues, que los pacientes sobrevivan por periodos más prolongados. Hay un montón pues, de enfermedades que pueden presentarse. Muy poco se sabe respecto a la prevalencia del riesgo de desarrollar una insuficiencia cardíaca en las naciones pobres por la falta de estudios poblacionales en dicho país. O sea, como no hay estudios, ¿verdad? Como decíamos anteriormente, algunos datos estadísticos no se sabe porque no hay estudios. No se sabe realmente, ese es su registro. Por eso habla de esa parte, que países pobres muchas veces no se sabe de estadística qué pasa, porque como no hay estudios de lo que está pasando. Durante algún tiempo se creyó que la insuficiencia cardíaca se originaba sobre todo por una disminución de la fracción de expulsión del corazón, o sea, la famosa fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Pero estudios epidemiológicos han demostrado que casi el 50% de los pacientes que desarrollan insuficiencia cardíaca tienen una fracción de eyección normal o conservada. O sea que antes se creía que la insuficiencia cardíaca era sí o sí por una fracción de eyección disminuida, pero no necesariamente, porque puede haber una fracción de eyección normal o arriba del 50%, pero ya tener un problema a nivel del corazón, ya un corazón insuficiente, porque las fibras musculares ya no tienen esa capacidad de contracción o porque ha habido también una hipertrofia del miocito, o sea, de la célula cardíaca. Se hace grande, pero pierde fuerza. O aumentan las paredes y disminuimos las cámaras. Entonces ahí sí podemos hablar de que puede haber una disminución en la fracción de eyección, porque hemos acortado la cámara. Entonces esa cámara, las famosas cámaras cardíacas van a ocupar menos sangre, ¿verdad? Para llenarse. Entonces eso se va a traducir en una fracción de eyección menor también, porque si antes el corazón podía utilizar o podía llenarse cada una de las cámaras con 90 ml y después solo se llena con 50, entonces hemos reducido, ¿verdad? Hemos reducido sustancialmente ese porcentaje, casi el 50% de la fracción de eyección, que puede generar también problemas. Todo trastorno que conduce a alteraciones en la estructura del ventrículo izquierdo o de su función pueden predisponer al paciente a desarrollar una insuficiencia cardíaca. Aunque la causa de insuficiencia cardíaca en pacientes con conservación de la fracción de eyección difiere de la que se observa en casos de disminución de la fracción de eyección, existe una superposición considerable entre las causas de estos trastornos. En países industrializados, las coronariopatías se ha tornado la causa predominante en mujeres y en varones, que explica casi el 60-75% de los casos de insuficiencia cardíaca. O sea que en países industrializados, las coronariopatías, o sea, los infartos de las arterias coronarias, ocasiona el 60-75% de los casos de insuficiencia. ¿Por qué? Si se infarta una parte del corazón, es una parte que deja de funcionar. Entonces, si esa parte deja de funcionar, quiere decir que el corazón se vuelve insuficiente.
Esa es la explicación de eso. O sea, se tapa una coronaria, se pierde la función de esa parte del corazón y se pierde esa parte funcional, entonces el corazón queda con menor fuerza. Queda con menor fuerza por ese daño que ha ocasionado. La hipertensión también contribuye al desarrollo de insuficiencia cardíaca en un 75% de los pacientes, lo que incluye a la mayoría de los pacientes con una enfermedad coronaria. Tanto la enfermedad coronaria como la hipertensión interactúan para incrementar el riesgo de insuficiencia cardíaca, al igual que la diabetes. O sea, sumamos también, porque acuérdense que la diabetes puede generar una vasculopatía, o sea, problemas a nivel de los vasos sanguíneos, y todo eso se traduce en un problema metabólico, en enfermedades cardiovasculares. En 20 a 30% de los casos de insuficiencia cardíaca con una disminución de la fracción de eyección, se desconoce pues la causa exacta de este padecimiento. Si se desconoce la causa, se dice que estos pacientes tienen una miocardiopatía no isquémica, dilatada o idiopática, como hablábamos de la hipertensión arterial. Cuando hablábamos de algo idiopático, algo primario, es porque no sabemos por qué. En cambio secundario sí, porque sabemos que es secundario A. O sea, hay una afectación que me está provocando ese problema. En cambio, cuando hablamos de algo idiopático, es que no tenemos una causa así. El antecedente de infecciones víricas o de exposición a toxinas, como por ejemplo alcohólicos o individuos que recibieron quimioterapia, también pueden ocasionar una miocardiopatía dilatada. Además, cada vez se hace más claro que hay un mayor número de casos de miocardiopatía dilatada secundaria a defectos genéticos específicos. La mayor parte de las formas de miocardiopatía dilatada familiar es hereditaria con un patrón autosómico dominante. O sea, quiere decir que sí se puede heredar, ¿verdad? Porque tiene una característica autosómica dominante. O sea, que sí hay una gran probabilidad de que pueda heredar esta condición. Tenemos ahí causas de insuficiencia cardíaca, que va a quedar ahí en el cuadrito, ¿verdad? Para que lo revisen, en el que tenemos ahí una disminución de la fracción de expulsión. Hay un montón pues, de condiciones que me pueden provocar eso. Quizás de las más conocidas, pues la coronariopatía, un infarto al miocardio, isquemia miocárdica, una sobrecarga crónica de presión, hipertensión, valvulopatía, una neumonía crónica, cardiopatía pulmonar, o sea, cuando ya hay un problema a nivel pues de las arterias que llegan a nivel de los pulmones, trastornos vasculares, enfermedades víricas como la enfermedad de Chagas, que es provocada pues por una chinche, ¿verdad? Pero no cualquier chinche, sino que se conoce como la chinche de Chagas. ¿Alguien sabe cómo se llama esa chinche? Porque no andan matando ustedes a todas las pobres chinches, ¿verdad? Y hay una específica. ¿Alguien sabe cómo se llama? La chinche que provoca el mal de Chagas. ¿Has escuchado alguna vez el mal de Chagas? La besucona. Hay una que se llama la chinche besucona, ¿eh? El nombre científico de ella es la triatoma dividiata. Esa triatoma dividiata provoca el mal de Chagas, pero en la fase aguda provoca un signo que se llama el signo de Romaña, porque le pica y le da una gran inflamación a nivel ocular. Pero cuando se vuelve crónico, si nosotros no destruimos el parásito, puede viajar este parásito al corazón y generar una cardiomegalia y hacer también una insuficiencia cardíaca. Y hay personas que mueren de esto, de mal de Chagas. O sea, es algo ya no tan endémico en nuestro país, ¿verdad? Pero en aquellas casitas de bajareque, de barro, a esa chinche le gusta vivir ahí. Por eso es que en el campo puede haber pues frecuencia de esto, ¿verdad? De personas con mal de Chagas que nunca se dan cuenta hasta que se hacen un examen que presentan ese problema, que los va a matar. El parásito se llama Trypanosoma cruzi, el parásito que
que provoca pues esta enfermedad. Entonces hay que dar tratamiento con estos pacientes. Creo que un compañero de ustedes del grupo de la tarde, parece que me dijo que tenía este problema. Parece que me dijo, en la clase lo hablábamos y parece que en un examen de rutina le detectaron ese parásito, ¿verdad? Y lo que pasa es que a la chinche le gusta el olor al dióxido de carbono, por eso es que le pica en la cara. Pero ¿cuál es el problema? No es la picadura de la chinche. El problema es que esta chinche tiene el parásito en sus heces. Entonces esta lo pica, lo llama así, la besucona, lo pica, pero a la vez se defeca en usted. O sea que no solo le basta alimentarse de usted, sino que se defeca en usted. Entonces, como la picada genera prurito, usted solo se inocula el parásito. O sea que la chinche lo pica, se defeca en usted, y como usted está dormido, usted está dormido. Entonces viene usted a sentir la picada, se rasca. Al rascarse, usted mismo incorpora las heces en la picada que está abierta a la piel, ¿verdad? Se incorpora el parásito y así infecta a usted, ¿verdad? Con el parásito. Entonces, la enfermedad de Chagas es así, ¿verdad? Por esa chinche que se llama Triatoma digniviata. Es una chinche así como amarillita con puntitos. Porque si no andamos matando a todas las chinchas, ¿verdad? Una chincha ahí en un palo y la matamos a la pobrecita, ¿verdad? Y a ella no le va a provocar el mal de Chagas, ¿verdad? Es una específica. Tenemos también la conservación de la fracción de eyección, más o menos entre un 40 y un 50%. Tenemos una hipertrofia patológica, también secundaria a una hipertensión, al envejecimiento, a una fibrosis o una miocardiopatía restrictiva, estados de alto gasto cardíaco, trastornos metabólicos, trastornos nutricionales, anemia crónica, que pueden ser también situaciones que nos pueden dar problemas de insuficiencia cardíaca. Una anemia crónica nos puede dar una insuficiencia cardíaca. Enfermedades virales o por parásitos nos puede dar también insuficiencia cardíaca, como en el caso del parásito, ¿verdad? Del Trypanosoma cruzi. Enfermedades cardiovasculares, pronóstico. Pese a los avances recientes en la valoración y tratamiento de la insuficiencia cardíaca, el desarrollo de insuficiencia cardíaca asintomática tiene un mal pronóstico. Estudios poblacionales indican que 30-40% de los pacientes fallecen en menos de un año a partir del diagnóstico, en tanto que el 60-70% fallece en los primeros 5 años, sobre todo por un empeoramiento pues, de la frecuencia cardíaca o por un episodio súbito, en el caso pues, de una arritmia ventricular. Es difícil predecir el pronóstico de pacientes individuales, pero la presencia de síntomas en reposo, clase 4 de la Asociación Americana del Corazón, se acompaña de tasas de mortalidad anual de un 30 a un 70%. O sea, aquí estamos hablando de los grados, ya vamos a ver un poquito sobre eso. En tanto que la clase 2 tiene tasas de mortalidad anual de un 5 a un 10%. O sea que según la progresión de la enfermedad, así va a ser también los índices, ¿verdad?, de mortalidad que puede tener, según la progresión de esta. Porque ya vamos a ver a qué se refiere con esa progresión en grados de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca puede percibirse como un trastorno progresivo que se inicia después de un caso inicial con daño al músculo cardíaco y pérdida resultante de los miocitos cardíacos funcionales. O también podría existir alteraciones de la capacidad del miocardio para generar fuerza, lo que evitaría que el corazón se contrajera de forma normal. O sea que si como nosotros empezamos a perder masa muscular, o sea, se nos están muriendo los miocitos, entonces el corazón, claro, ¿verdad?, va a perder esa capacidad contráctil que posee. El caso inicial puede tener aparición súbita, como un infarto del miocardio, o bien ser de inicio gradual o insidioso, como una sobrecarga hemodinámica de presión o de volumen, o bien podría ser un trastorno hereditario, como en el caso pues, de muchas miocardiopatías genéticas. Sin importar la naturaleza del episodio desencadenante, la característica común a cada una de estos casos iniciales es que todos, de alguna manera, producen una reducción de la capacidad de bombeo del corazón. O sea que cuando tenemos una insuficiencia cardíaca, lo que pasa es que se ha perdido esa capacidad de bombear por parte del corazón. Entonces, como se pierde esa capacidad, que puede ser por un montón de factores,
no hay una adecuada perfusión. Quiere decir entonces que no está llegando la suficiente cantidad de sangre a los tejidos para poder suplir la demanda, tanto de oxígeno como de nutrientes. Entonces se vuelve un corazón insuficiente, porque ha perdido esa capacidad de bombeo. En la mayor parte de los casos, los pacientes permanecen asintomáticos o con pocos síntomas después de una reducción inicial en la capacidad de bombeo del corazón, o desarrollan síntomas solo después de que se ha presentado una disfunción por algún tiempo. Los mecanismos pensadores se ha descrito desde hace mucho tiempo, incluye activación de los sistemas de renina, angiotensina, aldosterona, que este sistema pues lo que hace es aumentar la presión arterial. O sea, este sistema participa en el mantenimiento del gasto cardíaco a través de un incremento de la retención de sal y agua. O sea, donde retenemos sal, o sea, retenemos cloruro de sodio, vamos a retener agua. Entonces eso hace que aumente pues la volemia, y eso hace que aumente también la presión arterial. Puede haber un incremento de la contractibilidad miocárdica, activación pues de la familia de vasodilatadores. Tenemos acá mecanismos básicos de la insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca con frecuencia de expulsión reducida, la remodelación del ventrículo izquierdo se desarrolla en respuesta a una serie de sucesos complejos que ocurren en los niveles celular y molecular. Estos cambios incluyen una hipertrofia de los miocitos, alteraciones de las propiedades contráctiles del miocito también, o sea, podemos perder una masa de miocitos, o el miocito también ya perdió esa capacidad contráctil. Por lo tanto, el corazón pierde esa capacidad de contraerse adecuadamente. Pérdida progresiva de los miocitos a través de necrosis, apoptosis y muerte celular. O sea que puede ocurrir un montón de cosas, ¿verdad? Puede haber una apoptosis, una muerte celular programada, puede haber necrosis debido a una muerte pues, del miocito, puede haber también una zona del corazón que quede sin irrigación y se infarta, o sea, un montón de cosas que pueden ocurrir. Desensibilización de los receptores adrenérgicos beta, anomalías en la producción de energía y en el metabolismo del miocardio, una reorganización de la matriz extracelular con una disolución de la colágena estructural organizada que rodea los miocitos, con sustitución subsiguiente por una matriz de colágena intersticial que no proporciona apoyo estructural a los miocitos. O sea que se da un cambio configuracional también a nivel del corazón, que ese tejido de sostén también cambia, de un tejido de sostén fuerte a un tejido de sostén débil. Entonces, si ya no hay esa estructura fuerte, entonces a la hora de la contracción del corazón también va a ser bastante flácida. Entonces, cuando tenemos eso, es cuando ya tenemos un problema de insuficiencia. También puede haber una remodelación del ventrículo izquierdo. El término remodelación ventricular se refiere a los cambios en la masa, forma y composición del ventrículo izquierdo que ocurre después de la lesión cardíaca o de enfermedades que ocasionan cargas hemodinámicas irregulares. La remodelación pues, del ventrículo izquierdo puede contribuir de forma independiente a la progresión de la insuficiencia cardíaca en virtud de la carga mecánica que se origina por los cambios en la geometría pues, del ventrículo izquierdo remodelado. O sea, ha cambiado la estructura del ventrículo izquierdo, que es el que impulsa la sangre directamente para todos los tejidos. Entonces, si hay un daño a ese nivel o algo ha pasado ahí, entonces ese corazón queda insuficiente. No tiene ya la capacidad para bombear la suficiente sangre para poder suplir la demanda de todos los tejidos. Además de incrementar el volumen telediastólico, el ventrículo izquierdo, también ocurre un adelgazamiento de la pared ventricular izquierda conforme inicia la dilatación del ventrículo izquierdo. El incremento en el adelgazamiento parietal junto con el incremento en la poscarga creada por la dilatación del ventrículo izquierdo conduce a un desequilibrio funcional de la poscarga que puede contribuir aún más a la disminución del volumen sistólico. Y aquí tenemos eso. ¿Alguien recuerda eso de la precarga y la poscarga?
¿Alguien recuerda eso? No, Doc, casi no recuerdo eso. Cuando hablamos de la precarga y la poscarga, como lo está viendo acá, la precarga es la fuerza que hay que vencer para llenar el corazón. O sea que acuérdense que la fibra muscular genera presión. Entonces, esa presión que se genera cuando la sangre está entrando y llenando el corazón, eso se llama la precarga. Y la poscarga es la fuerza que debe vencer el corazón de la resistencia vascular periférica. Permítanme un momento. Bien, vamos a continuar. ¿Ya se presenta? Hola, hola. Sí, ya se presenta, Doc. Les decía con esto de la precarga y la poscarga, que la precarga es esa fuerza que hay que vencer para llenar el corazón. Y la poscarga es la fuerza que hay que vencer para sacar la sangre del corazón. Por eso acá le dice volumen de sangre que distiende al ventrículo al final de la diástole. Porque acuérdese que la diástole es relajación, pero esa relajación está generando una tensión. Entonces cuando la sangre está llegando al corazón, lo está llenando de sangre. Entonces esa resistencia que se está generando ahí de la sangre para poder llenar el corazón, eso es la precarga. Y la poscarga es lo contrario, o sea, cuando el corazón se contrae hay que vencer una resistencia, por eso ve que hay como una valvulita ahí, hay que vencer esa resistencia, o sea que el corazón tiene que contraerse de tal manera que pueda vencer la resistencia vascular periférica, eso es la poscarga, por eso le dice que la resistencia que el ventrículo izquierdo debe vencer para hacer circular la sangre, eso es la poscarga. Y cuando está alterado esto, podemos tener problemas de insuficiencia. ¿Qué aumenta la precarga? La hipervolemia, la regurgitación de las válvulas cardíacas y la insuficiencia cardíaca. ¿Qué aumenta la poscarga? La hipertensión, la vasoconstricción, que ya están viendo ustedes que son también los mismos factores que pueden aumentar la presión arterial. Entonces, cuando hay un aumento de la poscarga, principalmente aumenta el trabajo cardíaco. O sea, va a aumentar el gasto cardíaco. Pero como ya hay un problema de base, entonces ahí ya se genera pues un problema un poquito más complicado. Y ahí tenemos pues la función ventricular. Precarga, fuerza que distiende el miocardio relajado, depende pues de la volemia, tono venoso y la distensibilidad del ventrículo. Y la poscarga, fuerza que se opone al vaciamiento ventricular. Ahí tenemos resistencia vascular y resistencia sistémica y pulmonar, porque pueden haber las dos cosas, pueden haber las dos situaciones. Puede haber pues un problema a nivel de la resistencia vascular periférica, o puede haber también un problema a nivel pulmonar. Bien, nos vamos a quedar hasta acá y en la próxima clase hablamos sobre las manifestaciones clínicas de esta parte. Solo voy a pasarles asistencia y ya se pueden retirar. Muy bien, ya les pasé asistencia. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.
Feliz día, doctor.